Si has visto mis anteriores vídeos, te habrás dado cuenta que menciono mucho una historia en particular, más en específico, una llamada Operation Time Guard, pero, ¿nunca te has preguntado de qué trata? Bueno, acompáñame a verlo en este video. Your king is here. Operation Time Guard es una historia de Cookie Run Oven Break, lanzada en la actualización del mismo nombre, contiene 3 capítulos y 30 secciones y sus hechos sucedieron luego de la historia de Gingerbread Tale original. Si no has visto esa historia te recomiendo que la veas para entender mejor el vídeo, te la dejo en las tarjetitas. En este empieza con nuestro grupo de galletas que se quedaron dormidos de tanto correr, al despertarse se dieron cuenta que se quedaron solos en el tren, sin embargo, ya estaban en su parada, y cuando bajan del tren, un grupo de galletas los arrestan a todos, menos a Gingerbread, que una galleta se lo lleva a otro lado para salvar a sus amigos, y esa galleta se revela como Croissant Cookie, diciendo que es ingeniera en la TVD. Gingerbread no sabe de lo que está hablando, y le explica que es una organización encargada de proteger el tiempo. Luego de explicarle le dice que él y sus amigos están siendo acusados de estropear las líneas de tiempo, y que lo más probable es que los llevarán a la TVD. Gingerbread dice que eso no puede ser posible ya que solo estaban buscando un hogar. Croissant Cookie está consciente que no es su culpa, ya que los vio a él y a sus amigos escapar del horno, pero pregunta a Gingerbread por qué la TVD los busca, y Croissant Cookie dice que el director afirma que Gingerbread es el culpable, y que nadie se atreve a cuestionar su autoridad, pero ella dice que va a encontrar al culpable. Luego le indica que van a viajar al pasado para que si encuentran anomalías en el tiempo, pueden repararlas, y encontrar al culpable en el proceso, cosa que Gingerbread acepta. Le presenta a su Timecraft diciendo que lo pueden usar para viajar en el tiempo. Antes de irse le pide a Gingerbread que se ponga unas gafas para no perderse en el tiempo. Viajan al pasado en la casa de la bruja y Gingerbread se ve a él mismo, y ve cómo trata de escapar del horno. El Gingerbread del pasado se reúne con sus futuros amigos, planeando escaparse por la ventana, pero a diferencia de antes, la ventana estaba cerrada, y nuestro dúo está sospechando que fue el culpable el que la cerró, pero no hay otra forma para escapar que no sea por la ventana, y deciden retroceder el tiempo hasta cuando la bruja abre la ventana. Luego ellos pudieron saltar de la ventana y pudieron encontrarse con el otro zombie Cookie. Nuestro dúo celebra que todos hayan escapado y van a la siguiente ubicación. Van al bosque y sucede lo mismo de antes, se encuentran con Fairy Cookie, fueron perseguidos por los gusanos de gelatina, pero al ocultarse de las flores, los gusanos los atrapan, entonces nuestro dúo viaja al pasado para hacer un lugar de escondite para los demás. Logran escapar, resuelven otro problema y viajan a la ubicación siguiente. Van al océano y ven la parte en donde Zombie Cookie se ahoga. Al Ninja Cookie intentar salvarlo pasa algo, que es que una ola gigante lo cubre a Zombie Cookie, y nuestro dúo deciden ayudarlo antes que se ponga muy húmedo. Reparan la anomalía del tiempo y van al siguiente lugar. Tan pronto entran, oyen un llanto que de seguro es de Cream Puff Cookie, se vuelven a encontrar con los pudines de cristal, pero el grupo antiguo de galletas, en vez de ir hacia el llanto de Cream Puff Cookie, van a otro lado. Cuando lo ven nuestro dúo intenta retroceder en el tiempo, pero hubo problemas con el Timecraft de Croissant Cookie, pero de repente funciona. Gracias a este golpe de suerte, logran que vayan al camino correcto, pero Croissant Cookie se está culpando por la falla, deseando poder controlar mejor el tiempo. Mientras planean dónde irse, un portal los absorben y ni siquiera Croissant Cookie sabe dónde están, y una galleta misteriosa aparece, presentándose como Timekeeper Cookie, diciendo que si no fuera por ella, hubieran tenido un destino drástico en esa línea de tiempo. Gingerbread pregunta cómo sabía eso, a lo que Timekeeper Cookie responde que se limitó a ver las cosas desde allí, a lo que Croissant Cookie le sorprende que pudo hacer eso ella sola, y le pregunta que cómo los estaba viendo a través del tiempo, a lo que dice que solamente los vio desde allí, que es donde vive. Croissant Cookie dice que como no se perdió en el tiempo, y cómo es posible que en la TVD no conozca a alguien tan poderoso como ella, a lo que Timekeeper Cookie responde solamente que la TVD es un lugar aburrido y que le gusta estar mejor allí, a lo que Croissant Cookie se empieza a comparar ya que a diferencia de ella, Timekeeper Cookie puede arreglar cualquier cosa. No obstante, Timekeeper Cookie dice que lo conseguirá, alegando que está sobre y a través del tiempo, por lo tanto vio cómo se hacía más fuerte, y por curiosidad le pregunta
pregunta a Croissant Cookie qué había ocurrido antes que llegaran allí. Luego de contarle todo lo que ocurrió, aún se echa la culpa por no ser lo suficientemente fuerte, mas Timekeeper Cookie la toma del mentón, diciendo que levante cabeza ya que tiene un gran potencial. Croissant Cookie pregunta si algún día llegaría a ser como ella, a lo que Timekeeper Cookie confirma. Sin embargo, Ginger Brave dice que el poder no lo es todo, pero Croissant Cookie le da el crédito ya que sin ella estarían perdidos. Croissant Cookie le agradece y Timekeeper Cookie dice que la pueden llamar en cualquier momento. Vuelven a la cueva, pero Croissant Cookie está pensando que a ella se le dan muy bien arreglar las cosas y que de hecho la contrataron porque creó el Timecraft de trozos de basura viejos y abandonados, pero al conocer a Timekeeper Cookie, ese momento se sintió muy inválido. Luego viene Timekeeper Cookie diciéndole que siempre fue la mejor hasta ahora, dice saber cómo se siente, pero agrega que sentir decepción es mejor que sentir monotonía, a lo que Croissant Cookie pregunta que cómo lo supo, pero no le responde, comentando que los amigos de Ginger Brave estarán a la vista pronto, para luego irse. Mientras que Cream Puff Cookie quería ayudar a la pila de osos de gelatina, falla varias veces, se disculpa y le dan una oportunidad más, que a diferencia de antes, termina derrumbando la pila por completo, a lo que retroceden en el tiempo, para aplicar el tónico antes que Cream Puff Cookie aplique su hechizo. Cosa que termina volviendo a la normalidad las cosas por el momento. Aquí pasa lo mismo que la anterior vez, Ginger Brave y Strawberry Cookie se suben al tren, pero el tren no los lleva con Vampire Cookie. Nuestro dúo se preocupa y deciden retroceder en el tiempo para retrasar al tren. Croissant Cookie comenta que agregó una nueva característica al Timecraft, pero no dijo cuál es. Ginger Brave y Strawberry Cookie se encuentra con Vampire Cookie, pero les da un libro peculiar de su hermana sobre la ciudad lejana del desierto y nuestro dúo al ver que no hay ningún problema se van a la siguiente ubicación. Van a una parte parecida al parque de atracciones, pero que Ginger Brave no recuerda haber estado allí antes. Las demás galletas se topan con un zorro de malvavisco, lo empiezan a perseguir, pero se pierden en el proceso. Nuestro dúo iba a arreglarlo, pero no saben cómo ya que Ginger Brave no estuvo allí, a lo que se les ocurre retroceder hasta cuando ven por primera vez al zorro, y arreglan las anomalías. Luego Croissant Cookie se empieza a preguntar por qué acusaron a Ginger Brave de estropear las líneas de tiempo, y Ginger Brave no tiene ninguna idea. Empiezan a pensar, y concluyen que debe de ser alguien que tenga una máquina del tiempo. Luego piensan del por qué el director acusó a Ginger Brave de ser el culpable. Él se enoja por el hecho que lo acusaron falsamente, preguntándole a Croissant Cookie quién es el director, pero ella dice que no sabe, ya que se mantiene ocupado saltando en el tiempo, pero deciden mejor ir al siguiente lugar en vez de seguir discutiendo. Van al lugar en donde se reúnen, pero Wizard Cookie no los ve, y están a punto de caer al precipicio. Nuestro dúo cuando quiere retroceder en el tiempo, no saben cuándo van a retroceder. El Timecraft empieza a poner coordenadas por sí solo, obra que solo pudo hacer la Timekeeper Cookie, que les propone quitar la nieve como solución, a lo que Croissant Cookie duda de que eso sea posible. Timekeeper Cookie le dice que no es la gran cosa, ya que con su Timecraft no sería un problema. Croissant Cookie comenta que su sueño es hacer un Timecraft que todos puedan manejar, y Timekeeper Cookie dice que lo sabe, pero le pregunta si su sueño traerá la verdadera felicidad. Esto confunde a Croissant Cookie, pero Timekeeper Cookie dice que mejor resuelvan el problema. Cuando ven la montaña ya no tiene nieve, Timekeeper Cookie agrega que solo conectó un momento en donde no estuviera nevando con la línea temporal, mas se queja que termine tan monótonamente el problema, diciendo que detesta la monotonía. Ginger Brave se queja de la situación, pero Croissant Cookie lo descarta como si solo quisiera ayudar. Timekeeper Cookie la vuelve a tomar del mentón, diciendo que puede ser como ella, ya que puede verla en el futuro, y le pregunta si tiene curiosidad por lo que ha visto, pero Croissant Cookie dice que no, ya que viola los protocolos de la TVD. Timekeeper Cookie responde que no hay necesidad de ser tan formales con los protocolos. Luego dentro de la línea temporal, el Yeti está llorando ya que no hay nieve. Ginger Brave dice que si no hay otra manera. Timekeeper Cookie responde que si el punto no era que nadie se cayera del precipicio, y Ginger Brave responde que no quiere que nadie esté triste por su culpa. Aunque Timekeeper Cookie dijo que ya hizo su parte y que el resto depende de él, nuestro dúo empieza a pensar que pueden hacer. Croissant Cookie propone acelerar el tiempo para que nieve más, y que Wizard Cookie se dé cuenta de la bola de nieve. Wizard Cookie se da cuenta y la detiene. Nuestro dúo celebra y Croissant Cookie se le ocurrió preguntarle a Timekeeper Cookie sobre el director, entonces deciden que en vez de ir con Snow Sugar Cookie, irán a la grieta dimensional.
Ya en la grieta le piden un favor a Timekeeper Cookie, ella nota a Gingerbread nervioso, mencionando que está nervioso como la primera vez en el horno. Gingerbread se asusta porque no le han contado de eso a ella. Croissant Cookie acredita eso a que estaba viendo la línea temporal, le pregunta si no conoce los protocolos de la TVD, responde que si la buscaban para preguntarle sobre el director. Croissant Cookie analiza lo que está pasando en relación a su pregunta, concluyendo que es igual de poderosa que el director. Timekeeper Cookie agrega que conoce muy bien al director, entonces Gingerbread le dice que le diga al director que él no es culpable, aunque Timekeeper Cookie le responde que eso sería inútil y que es más probable que Croissant Cookie se convierta en el director. Croissant Cookie se sorprende, ya que ella nunca pensó en ser el director. Croissant Cookie piensa que si logra ser tan fuerte como el director, podría salvar a sus amigos con solo un chasquido. La toma del mentón por tercera vez y dice que le contará todo, del cómo obtuvo ese poder, y de cómo todos sus problemas se irían en un abrir y cerrar de ojos. Croissant Cookie no se puede creer que la conozca tan bien. Timekeeper Cookie le dice que no hay galleta que la conozca tan bien como ella, que le preste atención y podrá manipular el tiempo a voluntad. Gingerbread interrumpe diciendo que eso no es tan diferente que estropear una línea de tiempo, y Croissant Cookie le da la razón, rechazando la oferta de Timekeeper Cookie. Ella procede a volverse loca, diciéndole que escuchar a Gingerbread traerá mucho arrepentimiento. Luego crea una nueva línea de tiempo con sus tijeras, cosa que según Croissant Cookie, solo puede hacer el director, preguntándole finalmente si ella es el director. Timekeeper Cookie dice que por fin conectó los puntos, pero dándole el mérito del descubrimiento ya que no revela su identidad a ninguna galleta. Gingerbread le pregunta por qué los arrestaron y Croissant Cookie si no los estaba ayudando, pero Timekeeper Cookie les responde que Gingerbread y sus amigos deben de ser culpables, diciéndole a Croissant Cookie que le crea a ella, cosa que deja aún más confundidos a nuestro dúo. Nuestro dúo se apresura temiendo de lo que es capaz Timekeeper Cookie. El grupo de galletas piensa el cómo van a cruzar el océano. Aquí debería de aparecer Snow Sugar Cookie pero no está en ninguna parte. Al no encontrar la manera de cruzar el océano se deciden regresar. Luego Timekeeper Cookie vuelve a aparecer para burlarse. Gingerbread le pregunta por qué los incriminan, pero Timekeeper Cookie responde que no puede responder eso aún. Gingerbread le exige que hable y Timekeeper Cookie responde que ese grupo conocerán a Wizard Cookie y viajarán por tierra, no por mar. Gingerbread se queja ya que no podrán conocer a Snow Sugar Cookie, y Timekeeper Cookie le contesta que viajar por tierra es más seguro, pero Gingerbread argumenta que ese tiempo que pasó con amigos desaparecerá, cosa que deja pensando a Croissant Cookie. Timekeeper Cookie dijo que así su llegada al paraíso se debería atrasarse, a lo que Gingerbread contesta que los recuerdos que creamos con otras galletas son más importantes que encontrar su paraíso, lo que motiva a Croissant Cookie para irse. Arreglan el error, y Timekeeper Cookie se vuelve a quejar por lo aburrido que ponen la situación. Gingerbread se enoja ya que están arreglando el desastre que ella causó. Ella dice que se lo va a agradecer, y dice que la siguiente ubicación es el castillo. Le preguntan si ya se equivocó en algo, dice que la sigan para ver la capacidad máxima de su poder. Luego del ataque a Zombie Cookie van con Milk Cookie a preguntarle por qué está en ese reino. Él responde que planea reconstruir ese reino en lugar de Dark Choco Cookie. Nuestro dúo se da cuenta que desde allí se estropeó la línea de tiempo. Timekeeper Cookie viene a preguntarle a Gingerbread si no le convence construir su propio paraíso. Gingerbread expresa que Milk Cookie admira a Dark Choco Cookie, no obstante Timekeeper Cookie no le importa eso. Timekeeper Cookie sugiere llevarlo antes, cuando el castillo era glorioso, o hacer un reino animado y floreciente, agregando que tiene un paraíso delante de sus ojos. Gingerbread le pregunta cómo. Timekeeper Cookie manifiesta que todos los que dicen que solo hay un mundo mienten, o como mínimo son muy ignorantes, que muchos mundos yacen esperando en el tiempo. Croissant Cookie le dice a Gingerbread que esta es la opción más fácil. Gingerbread le reclama por decir eso. Timekeeper Cookie la toma del mentón por cuarta vez felicitándola. Timekeeper Cookie espera la decisión de Gingerbread, que se niega rotundamente. Croissant Cookie le pregunta por qué si es lo más fácil. Sin embargo Gingerbread dice que al escapar en el horno de la bruja se dio cuenta que sería muy fácil con ayuda, pero quieren ir al paraíso sin ayuda. Timekeeper Cookie se ríe de lo insensato que es ese esfuerzo, para luego desaparecer en el aire, pero no tienen tiempo y deciden hacer que Milk Cookie se dirija al gremio. Logran reparar la anomalía, pero Croissant Cookie piensa que Timekeeper Cookie y ella son muy similares, y que para ser honesta, si tuviera el poder haría lo mismo que hace Timekeeper Cookie, aterrándole la idea de aburrirse, aunque le restó importancia. Intentan ir a la siguiente ubicación con su Timecraft, pero resultó estar bloqueada, echándole la culpa de eso a Timekeeper Cookie. Algo los está arrastrando que no pudo ser más que un plan de Timekeeper Cookie.
Luego de Skater Cookie salvar a Prophet Cookie, no aparecen las hadas de rosquilla, vuelve a aparecer Timekeeper Cookie y Croissant Cookie se asusta porque eliminó a las hadas de rosquilla que son parte de su mundo, y le pregunto cómo pudo hacerlo. Timekeeper Cookie vuelve a decir que no le importa y le vuelve a tomar del mentón por quinta vez, y le propone volverse el director para unirse a su viaje contra la monotonía. Sin embargo, Ginger Brave le dice a Timekeeper Cookie que Croissant Cookie no se parece en nada a ella. Timekeeper Cookie se pone loca diciendo que él ni siquiera tiene el poder de arreglar su propia línea de tiempo. Ginger Brave lo admite, pero dice que con ayuda de Croissant Cookie arreglarán las líneas de tiempo juntos. Croissant Cookie se queda sin palabras. Ella dice que tiene miedo de volver a su vida aburrida, pero que no le importa que haya visto o verá, ella ayudará a Ginger Brave. Timekeeper Cookie se decepciona y se va rápidamente y nuestro dúo retrocede en el tiempo. Cuando estaban las hadas de rosquilla, lo pueden arreglar y van a la última ubicación, pero esta vez, Croissant Cookie le comenta a Ginger Brave que debe de estar oculto en la grieta del tiempo ya que va a arreglar el desorden de Timekeeper Cookie para que con sus gafas pueda hacerle un seguimiento. Ginger Brave dice que tendrá cuidado en no perderse en el tiempo. Croissant Cookie está molesta. Ginger Brave le pregunta por qué, y dice que es porque le molesta por el Timecraft de Timekeeper Cookie, que al principio estaba emocionada por conocer a una ingeniera como ella, pero al ver las similitudes, además que piensa que las máquinas del tiempo se crearon hace mucho tiempo desde que la TVD se fundó, agregando más confusión que hasta donde ella sabe, ella es la única galleta que ha creado una máquina como el Timecraft. Termina concluyendo que o Timekeeper es muy vieja o tiene que ver algo con ella, y Croissant Cookie se termina yendo sola a la última ubicación. Ya en la recta final, no hay nada raro, pero el grupo de Ginger Brave no se bajó en la estación correcta, cosa que hace que se esté derrumbando la línea temporal, y en la grieta la loca de Timekeeper Cookie secuestra a Ginger Brave original para probar si Croissant Cookie puede perseguirlos. Ginger Brave se niega, a lo que Timekeeper Cookie le propone un trato, jura solemnemente en dejar de entrometerse en su línea de tiempo, solo si hace lo que ella dice, va a cambiar a sus amigos con ese grupo del tren, pero que no interfiera con ellos, nunca más. Ginger Brave pregunta del que pasará con las galletas que cambien lugares, y Timekeeper Cookie responde que quedarán atrapados en una grieta temporal. Ginger Brave dice que no es justo, y la más loca le amenaza que si sigue así, lo enviará al horno, y cerrará la puerta con soldadura. Croissant Cookie los encuentra y amenaza en reducir la velocidad del tren, a lo que Timekeeper Cookie la anima a intentarlo, pero no funciona. Luego Timekeeper le comentó que no fue la única en hacer un Timecraft con trozos de basura viejos y abandonados, y ser la primera en hacer un Timecraft personalizado, justo como ella. Croissant Cookie no lo puede creer, y Timekeeper Cookie la felicita por haber adivinado. Ella y Timekeeper Cookie son la misma persona, y agrega que las dos son las únicas Croissant Cookies en unirse en la TVD. Luego le cuenta su historia, que antes al igual que ella quería ayudar a todas las galletas, pero a medida que se fue volviendo más hábil y fuerte su vida se tornaba más monótona, vio a todos sus alter egos, y la encontró a ella, que estaba destinada a aburrirse y con su ayuda se podría elevar como el director, y juntas como directores se podrían divertir mucho. Croissant Cookie pregunta por qué meter a Ginger Brave y dijo que solamente era para que viera sus debilidades, y se termina llevando a Ginger Brave, no sin antes decirle que si quiere encontrar a Ginger Brave, que la busque a ella. Croissant Cookie no sabe qué hacer, pero se motiva, dándole la razón a Ginger Brave sobre lo que dijo, que no es igual a Timekeeper Cookie, y tiene una idea, no sin antes detener al tren. La empieza a rastrear, pero la encuentran en la sala del director. Croissant Cookie se escabulle de los guardias de la TVD y encuentra a Timekeeper Cookie junto a nuestro grupo original, que estaban en un lugar oscuro. Timekeeper Cookie le propone un trato, si la derrota en un duelo, quedará libre, o si pierde tendrá que escucharla, trato que Croissant Cookie acepta sin dudarlo. Sorprendida le pregunta si tiene un plan, y Croissant Cookie dice que es retroceder el tiempo para que nunca entre a la TVD, y que no se vuelva el director, cosa que sorprende a Timekeeper Cookie, y las dos desaparecen en una grieta temporal. Cuando vuelven, Timekeeper Cookie se ríe de lo cobarde que fue al no impedir que entre a la TVD, pero ella no lo hizo, al ver lo feliz que estaba, recordándose a ella misma en su primer día allí, lo que Timekeeper Cookie toma como que se rindió, lo que Croissant Cookie debate, pero dice que seguirá su consejo de volverse más fuerte, pero no para volverse el director, sino para volverse en un gran mecánico, y que su decisión es seguirla, y que esa decisión por sí sola cambió su futuro. Propone finalmente que ella va a ser la mejor mecánica de todas, y que ella debe
debe de hacerla cambiar de opinión, y si el futuro se vuelve muy aburrido, deberían trabajar juntas para evitar el aburrimiento. Timekeeper Cookie se vuelve a sorprender ya que de todos los futuros posibles, eso es nuevo, acepta sus términos y le da una petición más, la cual es admitir que Gingerbrave y sus amigos no tienen nada de culpa, y finalmente todo nuestro grupo principal van al tren. Croissant Cookie le agradece a Gingerbrave por ayudarle a darse cuenta que el futuro no está escrito en una piedra. Croissant Cookie le promete a Gingerbrave que siempre va a hacer lo correcto, mientras que Gingerbrave le promete siempre seguir corriendo. Luego de esto se hizo el reboot a la historia, cambiando varios elementos, personajes, y ubicaciones que antes. Decidí que estos sean mis primeros vídeos para que la gente le entienda mejor lo que es el multiverso de Cookie Run, para prepararlos para algo muy grande. Y si no se quieren perder la gran cosa que estoy planeando, denle like, suscríbanse y muy importante, active a la campanita para no perdérselo.